Comenzamos. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a presentarnos. Somos Sanitarios Trail. Mi nombre es Fernando, soy técnico en emergencias sanitarias. Trabajo en una unidad de soporte vital avanzado, o móvil, ¿vale? Como antiguamente se conocían. Tengo aquí a tres de mis compañeros, también de la Asociación Sanitarios Trail. Pepe Herrera es médico de un soporte vital avanzado también, como yo. También es médico del helicóptero del Gobierno Regional de Cantabria. Tenemos a Elena Bordaliza, es enfermera de una unidad de soporte vital avanzado. Y tenemos a Pablo López, que es rescatador del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias. ¿Vale? Todos somos miembros de la Asociación Sanitarios Trail. Vamos a hacer una breve introducción para daros a conocer qué es la Asociación Sanitarios Trail, cómo surgió y cuál es nuestra idea o nuestra labor dentro de la Federación Cantabria Montaña. Sanitarios Trail surge de una carrera, de un trail de montaña que igual alguno conocéis, que es Tres Cruces Trail. Se celebró el año pasado su primera edición en el Ayuntamiento de Pontevieso. Es un trail nocturno, de acuerdo con todo lo que se implica. Si las carreras de por sí, organizar una carrera de por sí es complicado, organizar una carrera nocturna le añade todavía un plus más de dificultad. Soy organizador del Tres Cruces Trail y jugando un poco con la combinación de mi labor, mi trabajo como sanitario y mi afición a la montaña, me surgió una duda o una prioridad dentro de la organización de la carrera del Tres Cruces Trail en la que yo quería que por encima de todo prevaleciera la seguridad del corredor. ¿De acuerdo? El recorrido del Tres Cruces Trail es un recorrido que, aun siendo 21 kilómetros, que no es una distancia especialmente larga, sí que por la dificultad del terreno y la orografía teníamos dos puntos especialmente complicados. Uno, por lejanía, que era el Monte Dover, ¿vale? Una ambulancia al punto más alto o más alejado de la carrera iba a tardar, en el mejor de los casos, entre 30 y 40 minutos en llegar, teniendo en cuenta que tenía que dejar la ambulancia al borde de la carretera y continuar por terreno de montaña andando hasta el lugar más alejado. Y luego teníamos justo encima de la salida el Pico Castillo, que aunque está a 3 kilómetros de la salida, no llegas en acceso por vehículo de ninguna manera, con lo cual tienes que subir andando, porteando el equipo de rescate, y eso también iba a demorar la asistencia. Viendo esos dos inconvenientes, la dificultad de acceso y la lejanía, se me ocurrió la necesidad o la posibilidad de, contando con mis compañeros, colocar dos puntos de rescate en esas dos zonas, en el Pico Castillo y en el Monte Dover. ¿Para qué? Para que en el caso, en el supuesto de que sucediera un imprevisto o una emergencia, los corredores tuvieran una asistencia sanitaria inmediata o más rápido que si tuvieran que estar esperando a que llegara la ambulancia. De hecho, en el trail tuvimos un incidente que fue el vuelco de un vehículo de protección civil, ¿vale? Y la primera asistencia, la primera ayuda que llegó fue un equipo de sanitarios trail. Afortunadamente, el conductor del vehículo salió ileso, ¿vale? Pero si hubiera sido un paciente grave, hubiera tenido una atención casi inmediata, ¿vale? Entonces, a raíz de esa necesidad o de esa situación, se nos ocurre la idea de crear una asociación, ¿vale?, de sanitarios que no sustituyen a una ambulancia, no hacen la labor de una ambulancia, sino que el Sanitarios Trail va donde la ambulancia no llega. Todas las carreras tienen que disponer como mínimo de una ambulancia, normalmente en la salida, que suele ser salida y llegada. Entonces, cuando la ambulancia no llega a todo el recorrido, ahí está Sanitarios Trail. ¿De acuerdo? Todos los componentes de Sanitarios Trail, médicos, enfermeros, enfermeras, técnicos, trabajamos en un sistema o en un servicio de emergencias, ¿de acuerdo? Entonces estamos familiarizados con la labor y la atención de pacientes graves. Afortunadamente es muy poco habitual que en una carrera se produzcan incidentes graves, ¿vale?, más allá de torceduras, caídas, golpes, arañazos, ¿vale? Pero en este trabajo muchas veces más vale prevenir que lamentar, ¿vale? Hay entrenación sanitaria extra. ¿Qué hacemos? Pues lo que os he dicho, intentar dar una asistencia sanitaria rápida al corredor o a la corredora que lo necesite, ¿vale?, hasta la llegada de la ayuda especializada, que es la ambulancia. Bueno,
hasta que llegue la ambulancia o, si es necesario, portear al herido hasta un lugar donde la ambulancia pueda recogerlo. Y es la ambulancia la que se encarga de trasladar al herido, si es necesario, a un centro hospitalario, ¿vale? O a un centro de referencia. Medios personales, lo que os he dicho, somos médicos, médicas, enfermeros, enfermeras y técnicos, ¿de acuerdo? Especializados o con su trabajo habitual en servicios de emergencias, con lo cual estamos familiarizados con estas situaciones. Medios materiales, a nosotros nos gusta resumirlo de una manera, bueno, no concreta, pero bueno, más o menos podríamos decir que somos una unidad de soporte vital avanzado, una UBI móvil, pero sin ambulancia, ¿vale? Tenemos mochilas con material de vía aérea, mochilas con material de vía venosa, tenemos una mochila para curas, movilización, vendajes, y tenemos una mochila con un desfibrilador y una botella de oxígeno, ¿vale? El desfibrilador, importante, si la ambulancia tarda 40 minutos en llegar, cuando tú llegas con el desfibrilador, normalmente es tarde. Nosotros somos capaces de dotar ese desfibrilador a la carrera en zonas alejadas, con lo cual le damos un plus todavía más de especialización, ¿vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Perdona, ¿puedes usar un tono un poquito más alto? Sí. O más sencillo? Vale, lo acepto. Gracias. Vale, os dejo con mi compañero Pablo, que os va a explicar qué es una ONG. Vale, vamos a meternos ahora ya un poco más en materia de la charla que veníamos a ofreceros, aparte de lo que es Sanitarios Trail. ¿Qué es una emergencia? Por definición, va a ser cualquier situación que se nos pueda sobrevenir, que no seamos capaces de poder atajarlo en el primer momento, no sea algo cotidiano para nosotros. En este caso, lo vamos a enfocar a emergencias sanitarias. En todas las comunidades autónomas tenemos lo que conocemos el 112. Vamos a intentar dar unas nociones básicas para intentar explicarlo y que lo podamos entender más o menos, porque al final siempre somos críticos cuando tenemos una situación de este tipo, a quejarnos o a lo mal que funciona o a lo tarde que vienen o a todo el tiempo que nos hacen perder desde el punto de vista de nosotros como usuarios del servicio. Entonces vamos a intentar explicar un poco cómo funciona y luego podemos ser críticos o no, pero por lo menos sabiendo qué es y de qué se trata. El 112 es un teléfono de emergencias europeo y en sí no deja de ser más allá que un teléfono. En Cantabria es lo que se llama el CAE 112, que es el Centro de Atención a Emergencias del 112. Es una sala con operadores y un jefe de sala. Los operadores se encargan de recibir nuestra llamada y de gestionar esa emergencia si tuviese que hacer algo, o simplemente recepcionarla y transmitir esa información. No todo lo que nosotros tengamos que llamar van a ser emergencias como tal. Si nosotros circulamos por la carretera y nos encontramos una bolsa en un carril, no es una emergencia, pero sí que la podemos prevenir, evitando o retirando ese objeto de ahí. ¿Cómo lo hacemos? Pues no va a venir un servicio de emergencia como tal, pero va a venir un recurso de mantenimiento de carreteras. Va a señalizar ese carril y va a quitar ese objeto, ¿vale? En Cantabria, como comunidad autónoma, el servicio de emergencias no está integrado. ¿Qué es que no está integrado? Dentro del 112, dentro de esa sala, no hay un policía, no hay un médico, no hay un bombero, ¿vale? Hay otras comunidades que sí lo pueden tener. En mi caso, por ejemplo, Canarias, sí que la sala tiene todos los recursos juntos. Entonces, si todos seguro que habréis llamado alguna vez al 112, generalmente para o tema de policía o tema sanitario, y os han tenido que transferir esa llamada. Vale, en el caso de Canarias, como están todos en la misma sala, la llamada no se transfiere, sino que el propio que la recibe ya hace la gestión, sin tener que pasarnos. Vamos a pasar un poco. Vale, las emergencias en Cantabria es mucho más amplio que todo esto, pero para hacer un pequeño resumen y poder entendernos, vamos a centrarnos solo en las emergencias ordinarias. Las emergencias ordinarias pueden ser las más cotidianas. ¿Y por qué se dividen en dos grupos? Simplemente por el nivel de coordinación. Si no requieren un nivel de coordinación, es decir, con los recursos ordinarios la actuación se puede llevar a cabo y se puede finalizar sin mayor repercusión, sería una emergencia ordinaria de nivel 0. ¿Qué podemos considerar así? Pues un incendio en una vivienda, un accidente de tráfico,
que no lleve múltiples afectados, ¿vale? Situaciones de este tipo. Cuando ya requieren una mayor coordinación, se activa, sería una emergencia ordinaria de nivel 1 y entonces ya se activan protocolos. Todos estos protocolos, si a alguien le interesa, se pueden conocer porque son públicos. Estos son los que están publicados a día de hoy, aunque el Gobierno de Cantabria sí que tiene más protocolos. Desconozco si no están publicados porque no están finalizados o porque simplemente no los han publicado. ¿Vale? El caso más reciente, por ejemplo, el otro día en el accidente de Lunada, realmente no deja de ser un accidente de tráfico, con un desenlace peor de lo que estamos acostumbrados generalmente, pero en sí es un accidente de tráfico. ¿Por qué se activa una emergencia ordinaria de nivel 1? En este caso, el protocolo que se activa es el de búsqueda, rescate y rescate en montaña y medio natural, y se activa ¿por qué? Porque a la llegada del primer recurso, de primeras es una emergencia ordinaria de nivel 0, se moviliza bomberos, se moviliza servicios sanitarios 361, se moviliza Guardia Civil de Tráfico por la competencia en la zona que sucede el accidente y se moviliza mantenimiento de carreteras. A la llegada del primer recurso, que es bomberos del parque de Villacarriedo, si no me confundo, que tenemos aquí un integrante, no es su trabajo habitual el rescate vertical. Entonces, al tener menos medios técnicos y menos medios materiales, pide el apoyo, en este caso, de los rescatadores del helicóptero, que se desplazan con sus recursos terrestres. Al desplazarse ese equipo, ya se amplía la emergencia a un nivel 1, a una emergencia ordinaria de nivel 1. ¿Cómo se hace todo esto? A través de la sala, el jefe de sala contacta vía telefónicamente con el técnico de guardia. El técnico de guardia, esto va a ser un poco lioso, pertenece a Protección Civil del Gobierno de Cantabria. Es decir, el 112 y Protección Civil no es lo mismo, ¿vale? Protección Civil también luego tiene dos partes, los funcionarios que hay en cada ayuntamiento y en el Gobierno de Cantabria, y luego las agrupaciones de voluntarios, que son los que vemos de naranja, pues generalmente en fiestas o en carreras, etc. Luego, los municipios de más de 20.000 habitantes, el responsable de todo lo que suceda en su municipio es el alcalde, o en quien delegue. Si tiene policía, en la policía, si tiene bomberos, en bomberos, y si es de menos de 20.000 habitantes, el que va a asumir la competencia y el mando de cualquier emergencia que suceda es el Gobierno de Cantabria. Pasa en búsquedas. Hay búsquedas que depende del municipio en el que suceda. La búsqueda se comienza desde el primer momento en el que se tiene conocimiento, o hay otras búsquedas en las que el Gobierno de Cantabria interviene a los días. Depende de esto, ¿vale? No es decir que en una búsqueda tengamos más medios o tengamos menos. Tenemos los mismos para todas, pero depende de cómo elevemos o no la emergencia. Y por mi parte, esto. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir, ante todo. Yo me voy a presentar, yo me llamo José Luis Herrera, yo soy médico adjunto de servicio de urgencias del Hospital de Torrelavega, de esta ciudad, aunque actualmente trabajo como médico en un soporte vital avanzado, lo que es una UBI móvil. Y además, y eso yo creo que es fundamentalmente porque lo que estoy aquí, soy uno de los médicos que trabajan en el helicóptero de rescate de Protección Civil. Bueno, voy a contaros un poco qué son los primeros auxilios, ¿no? Los primeros auxilios es la primera intervención que hacemos frente a una persona que necesite ayuda, de cualquier índole, ¿de acuerdo? Entonces, los primeros intervinientes van a aplicar pues, las primeras actuaciones, en la mayoría de los casos, a aliviar al paciente y en determinadas circunstancias a preservar la vida, ¿no? Y vamos a hablar un poco de qué son los primeros auxilios. Bueno, ya os lo he comentado, mantener la vida de una persona hasta que llega el personal más especializado. De alguna manera lo que nosotros intentamos es dar un plus de tiempo, sobre todo en aquellas patologías que son más graves, de forma que el paciente tenga más posibilidades de sobrevivir. En situaciones menos importantes, como puede ser, no sé, una luxación, una fractura, un golpe, el paciente no se va a morir por eso, ¿no? Entonces, no tenemos tanta necesidad de actuar con tanta rapidez.
donde se marca la diferencia en la asistencia sanitaria es en aquellos pacientes que son graves y que tienen posibilidades reales de fallecer. Nosotros, los servicios de emergencia, no me refiero a nosotros como grupo, los servicios de emergencia lo que hacemos es intentar darles un plus de tiempo, que puede ser media hora, 20 minutos, pero que a veces pueden ser cruciales para que nuestros compañeros de los hospitales les apliquen el tratamiento definitivo, ¿no? La atención inmediata, como se había comentado, es una de las cosas más importantes, sobre todo teniendo en cuenta patologías como la parada cardíaca o el enfermo politraumatizado, que necesitan pues, una atención lo más rápida posible, ¿no? Identificar el problema e intentar hacer un diagnóstico y un tratamiento lo más rápido posible. Es importante mantener la calma, lo cual no siempre es fácil, ¿no? Incluso a veces para nosotros que nos dedicamos a esto, a veces te pones nervioso, ¿no? A veces, ¿no? Es importante no hacerlo porque si te pones demasiado nervioso al final no tomas decisiones adecuadas. Es importante estar tranquilo, incluso bromear, porque si eres capaz de bromear con tu compañero es porque la situación no te sobrepasa y podrás tomar decisiones con la mente fría de las cuales se va a beneficiar a nuestro paciente. El protocolo PAS, que todos conoceréis, pues es protegernos. Nosotros no hemos tenido el accidente, nosotros no podemos tener un accidente. Es decir, nuestra seguridad es lo primero. En los que trabajamos en la calle hay determinadas intervenciones, como pueden ser donde hay violencia o alteraciones de orden público, no sé, una explosión o incidentes con tirador activo que vienen muchas veces en los cursos que hacemos, ¿no? Desgraciadamente nuestros enemigos ya no los tenemos enfrente, los tenemos encima, debajo, en el piso de abajo o al lado. Por lo tanto, es importante que el personal sanitario se proteja, porque van a ser los primeros en caer, ¿no? Como anécdota os diré que uno de mis compañeros en el helicóptero, uno de los pilotos, bueno, muchos de ellos son pilotos que vienen del mundo militar y han estado trabajando en zonas de guerra, Afganistán, Irak, en la guerra en Yugoslavia, y a mí me comentaban, no sin sorpresa para mí, que en los vehículos que más impactos de bala tenían eran los sanitarios, ¿no? Es decir, los malos pues intentan eliminar, por utilizar un eufemismo, al personal sanitario porque generan más bajas, más problemas a los que tienen enfrente, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que nosotros reprimamos mucho el impulso de actuar hasta que la zona de trabajo no es una zona fría, es una zona segura. Proteger. Avisar es otra de las premisas. A veces no podemos hacerlo todo. Es importante que alguien llame a un servicio de emergencias, en este caso mediante el protocolo internacional del 112, coger un teléfono, ponerlo en manos libres, o que alguien llame por nosotros mientras nosotros estamos haciendo algo. Y luego, pues obviamente, socorrer al paciente en la medida de nuestras posibilidades. Hacemos una valoración inicial del paciente, primero evaluando la escena, echando un vistazo rápido de qué pasa por allí. Es un accidente de tráfico, es un precipitado, es un incendio, es un accidente que hay que hacer una evaluación de la escena con un poco de frialdad, ver por dónde nos podemos acercar, por dónde no. No podemos salir rápidamente con toda nuestra mejor voluntad y acabar ensartados en un trozo de metal que hay por allí. Lo primero hacemos, el sanitario lo primero que hace es un triaje de la bueno, cuando se trata de una víctima no es necesario el triaje, vamos directamente a la persona afectada, pero cuando hay varias víctimas hay que ocuparnos de clasificar a los pacientes de manera que nuestra atención sea eficaz. No podemos llegar y estar 20 minutos reanimando a una persona cuando tenemos 15 y que nos estamos olvidando de ellas. Desgraciadamente, las personas que tienen menos posibilidades de supervivencia, nos vamos a olvidar de ellas. No les vamos a hacer nada. Los que caminan y gritan, tampoco. Y nos vamos a ocupar a los que quedan, que son los que realmente pueden necesitar nuestra ayuda y a los que podemos hacer maniobras salvadoras. Una vez que tenemos a un paciente, tenemos que ir eliminando
eliminando en el sentido de tener en cuenta y ir descartando las lesiones potencialmente graves, las letales, lo que se llaman las maniobras salvadoras, ¿no? Hay que tener unas prioridades de actuación que están basadas en los enfermos más graves, en un protocolo médico que son médicos y aquí alguien pues ya lo conoce, que es el protocolo XABCDE, donde se van descartando todas aquellas lesiones que matan al paciente de una manera más rápida, ¿no? La hemorragia, la afectación de la vía aérea, la ventilación, la circulación, el espacio nervioso, todo eso que se va, que bueno, los sanitarios lo hacemos de una manera sistematizada. Bueno, la valoración del paciente consiste en una valoración primaria, en donde vamos a ir descartando todas aquellas lesiones potencialmente fatales, que no tengan primero la obstrucción de la vía aérea, la segunda la ventilación, es decir, tenemos que descartar que no haya ninguna lesión entre, digamos, la nariz y el alveolo pulmonar, luego que el intercambio gaseoso sea normal, que la ventilación sea adecuada, la circulación, el pulso, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, se puede medirla, y por último la exploración neurológica en aquellos pacientes que tienen un traumatismo craneal grave. Y luego, una vez que hemos solventado las situaciones que matan en un suspiro, pues hay que hacer una evaluación secundaria, si se puede desvestir al paciente y buscar otro tipo de lesiones asociadas, ¿no? Que no son fatales, pero que también hay que tratar y tener en cuenta. La evaluación primaria, pues ver básicamente si respira o no respira. Si nosotros le preguntamos a un enfermo cómo se llama y nos dice que se llama Juan, bueno, pues respira. A la cabeza le llega la suficiente sangre como para poder razonar y el intercambio gaseoso pues es adecuado, ¿no? O sea, ya nos quitamos de encima unas cuantas cosas de la evaluación. El protocolo ABC, que es el abrir la vía aérea, lo que os he comentado, la permeabilidad de la vía aérea, la ventilación, que es un acrónico que viene del inglés, breath, y circulation, que es AC. Es decir, la presión arterial, los signos cutáneos del sol, la palidez, la frialdad, el relleno capilar, todas estas cosas que se pueden observar simplemente mirando, sin tocar, sin hacer nada, mirando. La apertura de la vía aérea, que es la tracción, la hiperextensión cervical y la elevación de la mandíbula, eso evita que la lengua obstruya la vía aérea y hay pacientes que lo está roncando. Sí, ronca, pero no es porque se esté dormido, sino porque la vía aérea, la lengua cae hacia atrás, pierde tono y obstruye parcialmente la vía. En el momento que le levantamos el mentón, que extendemos un poco el cuello, pues deja de hacer ruido, ya entra bien el aire. Aquí hay que tener muy en cuenta que haya existido un traumatismo y que la protección cervical es importante, ¿eh? La ventilación, es decir, ver, oír, sentir, ver si la persona realmente está respirando o no, para asegurar el segundo punto, que es la B. En este caso sería el tercero, porque antes de todo ello tenemos que ver si tiene hemorragias. La hemorragia es sanguinante y donde la vamos a buscar en primer lugar es en el suelo y en la ropa. Si no tiene sangre ni en el suelo ni en la ropa, bueno, pues tendrá una hemorragia sanguinante, pero no es externa. La circulación se mide básicamente con los signos cutáneos y hay dos parámetros fundamentales que son la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, ¿no? Eso se altera en el momento que una persona sangra, pues le baja la tensión y le sube la frecuencia cardíaca. Siempre es así. Bueno, persona inconsciente que respira. ¿Vas tú? Vale, es que me cago. Vale, antes de continuar, hacemos un pequeño inciso. Estamos hablando de una manera generalizada. No sé si os habéis dado cuenta que en ningún momento mencionamos el inconsciente en la montaña, una herida sangrante en la montaña. Nosotros generalizamos porque normalmente el que está inconsciente nos da igual que esté en la montaña, que esté en la calle, que esté en casa. ¿Vale? Al final nosotros actuamos igual en todos los casos. ¿Vale? Si tenemos un inconsciente en la montaña, hacemos lo mismo que si está en casa. ¿De acuerdo? Lo único que nos puede cambiar un poco es el escenario. Por eso hincapié en proteger. ¿Vale? Proteger al herido y protegernos a nosotros. ¿Vale? Para que, aparte de un herido, por un descuido o una imprudencia nuestra, no pasemos a ser también heridos nosotros. ¿Vale? Imaginaos que estamos en la montaña, nuestro compañero de ruta se cae o tiene una caída a distinto nivel
y se cae 100 metros montaña abajo. Pues nosotros, por nervios, por ir corriendo a ayudarle, tropezamos o nos caemos en la misma zona en la que él ha caído. Entonces ya tenemos 2 heridos, ¿vale? Entonces eso es proteger. Lo aplicamos a todo el ámbito o a cualquier situación o cualquier escenario en el que nos encontramos una persona así, ¿vale? Aquí ya vamos a entrar un poco más en materia en cuanto a qué podéis hacer vosotros como primeros intervinientes, ¿vale? Como primeros auxiliadores. Repito que en cualquier situación en la que estéis o en cualquier escenario. Para personal no entrenado o no habituado a estas situaciones, nosotros siempre os se recomienda que nunca se tome el pulso, ¿vale? No perderemos tiempo en tomar el pulso porque podemos estar o tomando el pulso nuestro, equivocándonos, o perdiendo el tiempo en hacer algo que no estamos entrenados y cuando deberíamos estar haciendo otra cosa, ¿vale? Nosotros siempre hacemos 2 valoraciones. La primera es comprobar la consciencia, ¿vale? Ver si una persona responde o no responde. Para eso utilizamos 2 estímulos, el doloroso y el verbal, ¿vale? Verbal, le llamamos Juan, María, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y el doloroso, que es darle toques, ¿vale? Toques, ¿vale? Palmaditas, Juan, 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 ¿vale? Y así sabemos si esa persona responde o no responde, está consciente o inconsciente. ¿Por qué le llamamos y por qué le golpeamos? ¿Vale? Estímulos dolorosos y verbales. ¿Por qué? Porque puede ser que a Juan o a María los conozcamos porque son compañeros de ruta, o puede ser que Juan y María vayan por el monte y nos les encontremos y no les conozcamos de nada. ¿Qué pasa si Juan y María son sordos? Que si les llamamos no nos van a oír. ¿Está inconsciente o es inconsciente? Porque una persona inconsciente puede estar inconsciente pero oírnos. Y a lo mejor era una baja de tensión, le estimulamos un poco y responde, ¿vale? Utilizamos los 2 estímulos, dolorosos y verbales. Le llamamos y le movemos. Una persona inconsciente, y el otro punto que tenemos que valorar es si respira o no respira. ¿Cómo sabemos si una persona respira o no respira? Normalmente de 3 maneras: oír, ver y sentir, ¿vale? Comprobamos con nuestra mirada que el pecho sube y baja, apoyamos nuestra mejilla en su nariz y en su boca y sentimos si nos echa el aire, ¿vale? Y oímos a la vez si respira o no respira, ¿de acuerdo? Si respira normalmente, persona que respira. Si respira raro o no respira, se considera en ambos casos que es una persona que no respira. ¿Cuál es una respiración rara? Pues imaginaros un pez fuera del agua que parece que está boqueando, como intentando coger aire, ¿vale? Eso sería una respiración anormal, rara, ¿vale? Pues eso para nosotros es una persona que no respira, ¿vale? No es una respiración eficaz, ¿de acuerdo? Dentro de las personas inconscientes podemos encontrarnos con las 2 opciones. Persona inconsciente que aunque le llame y le mueva no responde, y puede ser que respire o que no respire. Si esa persona inconsciente respira, lo que tenemos que hacer es lo que llamamos la posición lateral de seguridad, ¿vale? O la abreviatura PLS, ¿de acuerdo? Esta maniobra salva vidas, ¿vale? En el ámbito de la montaña, normalmente la gran mayoría de vosotros no vais con material de primeros auxilios específicos ni avanzados. Entonces nosotros decimos que tenemos 2 herramientas para salvar vidas, que son nuestras manos y el teléfono, ¿de acuerdo? El teléfono, entre comillas, porque muchas veces no hay cobertura o mala señal y tenemos que desplazarnos a un punto en el que podamos llamar al servicio de emergencias, ¿de acuerdo? Y hago un breve inciso. Imaginaos que vais 2 personas de ruta de montaña y una de ellas tiene un imprevisto, se desploma en el suelo y queda inconsciente. Me arrodillo donde él, le estimulo, le llamo, no responde y sí respira o no. Tenéis que llamar al 112. Vais a llamar y no hay cobertura. ¿Qué haríais? ¿Os iríais a buscar un punto de cobertura y le dejamos solo al compañero o nos quedamos con el compañero esperando que alguien nos encuentre? Nos iríamos a buscar un punto de cobertura, ¿vale? Porque si no avisamos de que tenemos un imprevisto o un incidente, nadie va a venir a ayudarnos, ¿vale? La persona, si se va a morir esperando a que venga alguien. Entonces lo principal es descubrir o ver qué le pasa y pedir ayuda, ¿de acuerdo?
Le dejamos solo, vamos a buscar un punto de cobertura, llamamos y regresamos a donde está el paciente y le empezamos a aplicar las maniobras de rescate o de primeros auxilios, ¿vale? Persona que está inconsciente y sí respira, posición lateral de seguridad. ¿Qué evitamos con esta posición? Evitamos que la lengua se vaya hacia atrás. Os pongo el ejemplo más habitual, que es los futbolistas. Un futbolista cae desplomado en un campo de fútbol, queda boca arriba y van sus compañeros o los servicios médicos o fisioterapeutas del equipo, le meten la mano en la boca y le sacan la lengua, para que no se atrague, ¿vale? Es muy habitual, ¿vale? Bueno, pues la lengua no nos la podemos tragar, ¿de acuerdo? Lo que están haciendo es, lo primero, hacerle daño al herido, al paciente. Lo segundo, arriesgar sus dedos, ¿vale? Porque una persona inconsciente puede ejercer una fuerza enorme con la boca y te puede arrancar los dedos, ¿vale? Y el tercero no vale para nada, ¿de acuerdo? La lengua no nos la tragamos, la lengua se va hacia atrás, por relajación, ¿vale? Si me quedo inconsciente en el suelo, o en la cama, o en la montaña, o en cualquier sitio, lo que hace mi lengua es se relaja y se va hacia atrás. ¿Eso qué me hace? Bloquear la entrada y la salida del aire, ¿vale? Por eso roncamos, ¿vale? Cuando una persona ronca, normalmente es porque está boca arriba en la cama, tan relajado que la lengua se va hacia atrás. Ronca, y el ronquido es el sonido del aire que entra y sale con dificultad, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos cuando una persona que tenemos al lado durmiendo ronca? Le damos un toquecito para que se ponga de lado, ¿vale? ¿Qué está haciendo inconscientemente? Posición lateral de seguridad. ¿Qué conseguimos con eso? Que la lengua que estaba relajada, al ponernos de lado, se va hacia un lateral y ya deja libre la entrada y la salida del aire, ¿vale? Eso conseguimos con la posición lateral de seguridad. Más adelante, si todo va bien, haremos unos talleres teórico-prácticos en los que estas cosas, viéndolas con personas o maniquís, se ve mucho más en detalle. Sería ponerle un brazo hacia arriba como un guardia civil, ¿vale? La otra mano poniéndola como si fuera una bufanda alrededor de su cuello, la pierna de ese lado la levantamos y la giramos hacia ese lado, ¿vale? Conseguimos que esté de lado, con la lengua hacia un lateral y seguro, ¿vale? Conseguimos que la lengua se vaya hacia un lado. Evitamos que broncoaspire, ¿vale? Otro de los riesgos de una persona inconsciente que se respira es que vomite. Si vomita y le tenemos boca arriba, el vómito, igual que sale, entra, ¿vale? Y si va a los pulmones es una complicación añadida, ¿de acuerdo? Aplicado a toda persona inconsciente y que sí respira, excepto si hay una sospecha de lesión cervical. En el caso más claro en montaña, un precipitado, una caída de altura, ¿de acuerdo? Ahí tendríamos que intentar controlar el cuello y la lengua, ¿vale? Sin moverlo, ¿de acuerdo? O si somos varias personas, moverle en bloque, ¿de acuerdo? Ahí os van los pasos, pues, como hemos visto, el brazo en forma de bufanda, en la pierna elevada y le ponemos de posición lateral de seguridad. Este brazo, al ponerle a modo de bufanda, nos sirve también como almohada porque al paciente, aunque esté herido, hay que intentar buscarle el confort, ¿vale? Bueno, pues aquí otra vez. Bueno, tras la valoración primaria, que es descartar lesiones graves, pues vamos a, si el enfermo está consciente, le vamos a preguntar antecedentes, otras, desvestirle, depende de dónde estemos, depende de la meteorología, a veces no es lo más adecuado, y pues, para buscar otro tipo de lesiones que puedan ser interesantes de conocer o de tratar, y acompañarle al paciente y la reevaluación continua, porque la enfermedad y las lesiones son un proceso dinámico que va cambiando con el tiempo y que lo que ahora es irrelevante pues puede ser muy relevante después, ¿no? Bueno, hemos colocado unas cosillas que... Vale, otro de los supuestos
que es habitual, ¿vale? Aunque sí que es verdad que en montaña, pues bueno, atragantamientos o obstrucciones de las vías aéreas es menos frecuente, pero sí que es otra situación en la que una rápida intervención puede salvar vidas, ¿de acuerdo? Es la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Puede ser lo más absurdo, o sea, una palomita de maíz, un fruto seco, un trozo de manzana, cualquier objeto que tengamos puede ser susceptible de que se convierta en un arma de doble filo y que nos produzca una situación de emergencia, ¿vale? Y que también hay que saber resolver o intentar resolver con la mayor brevedad posible para aliviar, paliar o solucionar esa complicación. Dentro de las soluciones de vía aérea por cuerpo extraño, las hay de dos tipos. Las parciales, ¿vale? En las que el paciente todavía puede respirar, es capaz de hablar y tiene un tono rojizo, ¿vale? Lo que se está poniendo colorado, ¿de acuerdo? Vamos a identificarlo porque va a hacer el signo internacional de ahogamiento, que es llevarse las manos al cuello, ¿vale? Hay muchas veces pues, que la zona está irritada y no puede hablar, no puede expresarse claramente de me estoy atragantando y hace este gesto, ¿vale? Pues esto ya sabemos que es un signo que nos lleva gravedad, ¿de acuerdo? ¿Qué habría que hacer? Animarle a toser, ¿de acuerdo? La persona está consciente, está respirando, le está entrando aire, con dificultad, pero está entrando aire, y le animamos a toser. Tose, 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 tose. ¿Cuánto tiempo estamos así? Dos opciones. O hasta que sale el cuerpo extraño, ¿vale? Lo echan o entra hacia adentro, ¿vale? O hasta que se produce una obstrucción completa, ¿de acuerdo? La obstrucción completa es cuando ya el paciente es incapaz de toser o deja de toser, el color de la piel, el color de la cara especialmente, se vuelve azulado, se está poniendo azul, morado, porque está dejando de respirar, ¿vale? Y en este caso tendremos que hacer lo que se conoce, y esta maniobra es otra de las maniobras que podemos hacer, e insisto, tanto en montaña como en casa, como en la calle, es una maniobra que salva vidas, y solo necesitamos dos manos, ¿de acuerdo? Que es la maniobra de Heimlich. Para una persona que está consciente, pero con una obstrucción de la vía aérea completa, tendríamos que hacer la maniobra de Heimlich, que alterna los 5 golpes interescapulares, ¿vale? Que serían con el dorso de la mano entre las dos escápulas, ¿vale? Golpes fuertes y secos, ¿vale? 5 golpes. Recomendación, por efectos de la gravedad, si podemos animarle que se incline un poco hacia adelante para que en caso de que haga efecto el golpe interescapular, el cuerpo intente salir hacia afuera y no hacia adentro, ¿vale? Alternamos los 5 golpes con las 5 compresiones abdominales, que es la maniobra de Heimlich propiamente dicho, que sería algo así. El tamaño del reanimador no siempre es el mismo. Yo tengo ventaja, ¿vale? Hay gente que no es tan grande y puede ser que el peso de la persona le venza, ¿vale? Entonces seguiría al suelo. Para ello, ¿qué hacemos? Abrimos las piernas de la persona, abre las piernas, Pablo. Coloco mi pierna entre sus piernas, ¿de acuerdo? Porque si él, en un momento dado, como está en una obstrucción de vía aérea completa, pero está todavía consciente, ¿cuánto tiempo podemos estar sin respirar? Un par de minutos. Y enseguida nos desplomamos porque vamos a perder la consciencia. Si yo tengo mi pierna entre sus piernas, si él se cae, yo le puedo aguantar con mi cuerpo y con mi pierna y dejar que vaya cayendo al suelo, ¿vale? Y echarle al suelo, ¿de acuerdo? Pongo mi pierna entre sus piernas. Mi mano dominante, yo soy diestro, ¿vale? Puño cerrado y con esta parte, ¿vale? La pongo por encima del ombligo, ¿vale? Con mi otra mano, por debajo de las axilas, ¿vale? Abrazo mi puño, ¿vale? Tal que así, abrazo mi puño y tengo que hacer una compresión hacia adentro y hacia arriba, continuo, ¿vale? No vale tas, tiene que ser así, ¿vale? Yo se lo voy a hacer, porque Pablo echa leyendas, ¿vale? 5 golpes, ¿vale? 5 compresiones abdominales, 5, si no son efectivas, 5 golpes interescapulares. ¿Cuánto tiempo? Hasta que la persona queda inconsciente completamente, ¿vale?
Si con esa maniobra de Heimlich no resolvemos esta obstrucción de la vía aérea, la persona va a dejar de respirar y pasaremos a una situación ya de extrema gravedad, que es una persona inconsciente y que encima no respira, ¿vale? Sería lo que nosotros llamamos una parada cardiorrespiratoria. ¿De acuerdo? Lo mismo, pero en niños, ¿vale? Puede ser que vayamos de adulta sobre otro sexo. Hablo más alto. Pero en lactantes, ¿vale? La facilidad de un niño es el manejo, ¿vale? Somos capaces de coger al niño en brazos, entendemos una instrucción completa, porque lo mismo, si el niño es capaz de obedecer órdenes y el niño entra algo de aire, le podemos animar a toser. Venga, tose, 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 ¿vale? Si deja de llorar, por ejemplo, cuando un niño deja de llorar, nos tiene que dar sospecha de que algo está pasando, ¿vale? Porque nosotros siempre decimos que lo mejor que hace un niño es llorar, ¿vale? Si deja de llorar, estamos ante una construcción completa de la vía aérea. ¿Qué hacemos? Lo que vendría a ser la maniobra del Heimlich adaptada al niño, ¿vale? Por tamaño yo no puedo coger a un niño y hacer lo que he hecho a Pablo, porque le reviento, ¿vale? Entonces adaptamos la maniobra del Heimlich al tamaño del niño. Sería apoyado en nuestro brazo, ¿vale? Mis dos dedos le abrirían la boca, un poco inclinado hacia adelante y hacia abajo, para que el cuerpo, si cae, caiga al suelo, y le daría 5 golpes interescapulares, ¿de acuerdo? Cambio, en el cambio de mano, le pongo boca arriba, inclinado hacia abajo, y le doy 5 compresiones en el centro del pecho, ¿vale? Eso sería su Heimlich. En vez de abrazarle por detrás, por encima del ombligo y hacerle así 5 veces, le haría 5 compresiones en el pecho, ¿de acuerdo? Y lo mismo que en un adulto. ¿Hasta cuándo? Hasta que el niño deja de respirar. Que tendríamos un bebé o un niño inconsciente que no respira. Una parada cardiorrespiratoria. ¿Alguna duda? Bueno, aquí estamos sublimando todo el rato. Como no funciona esto, pues voy a utilizar. Voy a utilizar este, igual sin no hacerlo demasiado. Bueno, hemos seleccionado 4 cosas que quizás sean las más frecuentes, pero puede aparecer de todo aquí en cualquier sitio, no en la montaña, ¿no? Las hemorragias. Pues, ¿qué hacemos con una hemorragia? Pues básicamente 2 cosas. Compresión directa, tapar con la mano, o con lo que tengamos a mano, nunca mejor dicho, pues apósitos, gasas, trapos, pañuelos. La compresión directa es la primera opción. No sé si a pesar de comprimir con apósitos el paciente sigue sangrando, pues no hay que quitar lo que hemos puesto, hay que poner más y seguir comprimiendo. Y la otra opción sería un torniquete, o bien un torniquete reglado, que los servicios de emergencia lo tienen, o bien un medio con un torniquete de fortuna. Todos más o menos sabéis, es algo que rodea la extremidad y con un objeto, un palo, con un bastón de esquí o con lo que sea, pues intentar dar vueltas y que se comprima la hemorragia. Si la persona no se queja y no grita y no te insulta, no está bien puesto el torniquete. Es decir, el torniquete para que sea eficaz tiene que doler. Duele, de hecho pues los sanitarios, además de aplicar un torniquete, pues administramos analgesia al paciente. El torniquete no se afloja cada X tiempo, el torniquete se deja puesto. En las cirugías de trauma o cirugías de cadera que se hacen con isquemia, pues el paciente está más de 1 hora con una isquemia de la extremidad y nadie pierde la pierna después de la cirugía, ¿no? Entonces es necesario recordar que la compresión es la medida inicial y luego la colocación de un torniquete. Es importante cuando se pone el torniquete anotar la hora en algún sitio para que el personal especializado que va a atender al paciente después de nosotros pues sepa cuánto tiempo lleva con la compresión de la arteria o del vaso sangrante. Quemaduras. Bueno, todos sabemos lo que es una quemadura, ¿no? Pues por resumir un poco, las más frecuentes cuando estamos haciendo una actividad al aire libre pues son las quemaduras solares, que son quemaduras de 1er grado.
Las quemaduras de segundo grado es cuando hay una mayor exposición y ya se producen pues, quemaduras más profundas y aparecen ampollas en la piel. Y la quemadura de tercer grado pues, es una quemadura que es más profunda, afecta ya a la dermis profunda y ya se produce lo que se llama una escara, que es una afectación de la piel que queda endurecida, como cuando metemos un pollo al horno, digamos, ¿no? Se produce una carbonización. Las quemaduras de tercer grado son indoloras, no duelen, porque se destruyen los receptores dolorosos de la piel y el paciente no tiene dolor. Es una apariencia de que no es tan grave porque no me duele, sin embargo es la quemadura más grave, ¿no? En zonas cuando se quema un brazo, se quema una pierna, en toda la circunferencia, eso se contrae, se retrae y tiene un efecto de un torniquete, puede comprimir la vascularización de la extremidad, incluso la inervación de la extremidad y hay que, pues en el tratamiento de ese tipo de quemaduras hay que hacer esclerotomías, cortarla con un bisturí, de manera que eso no comprima la extremidad. ¿Qué hacemos? Pues nada, agua fresca, no hacer demasiada presión y tapar la quemadura, sobre todo si es de segundo grado, pues para evitar que se infectan con facilidad. Otro aspecto que vemos mucho los que trabajamos en este mundo sanitario son las lipotimias, los síncopes. Hay diferentes tipos de síncopes. El futbolista que va corriendo por el campo de fútbol y cae desplomado como un saco de patatas, pues eso es un síncope de origen cardiogénico, casi siempre. Tiene una alteración del ritmo cardíaco, donde faltan varios latidos, o otra cosa, y el ritmo cae desplomado. Y hay otro tipo de lipotimias que están relacionadas con un descenso de la tensión arterial, por el motivo que sea. Porque muy típico, pues las personas jóvenes, mujeres, delgadas, que funcionan con una tensión arterial baja, en general, pues son más propensas a sufrir lipotimias. En otro ambientes muy calurosos, con poca ingesta líquida, también es factible sufrir un síncope. Normalmente este tipo de lipotimias, en el momento que el paciente se queda tumbado, se recupera. Lo que ocurre es que hay una disminución del flujo cerebral y es un mecanismo de defensa. El cuerpo se cae y en ese momento pues, el corazón ya tiene todos los órganos al mismo nivel y es capaz de mandar un poco más de sangre al cerebro. En general las lipotimias, con tender al paciente y levantar las extremidades inferiores, las piernas, eso es suficiente. Bueno, pues lo que os comentaba ahí, elevar las piernas, colocar la encima boca arriba. Convulsiones es algo frecuente. Las convulsiones es una afectación neurológica, digamos, lo que llama la gente un punto eléctrico, pero en el cerebro, ¿no? Pues eso se produce una descarga y digamos que se vuelve loco momentáneamente el sistema nervioso central y hay una convulsión generalizada, brazos, piernas, los enfermos a veces mueven la lengua, espuma por la boca y pierden la conciencia. ¿Qué hacemos en esos casos? No hay que intentar sujetarle para que deje de convulsionar porque aparte de que no sirve para nada puede ser peligroso para el paciente. Lo que tenemos que intentar es que no se lesione, dejarle que convulsione todo lo que quiera y que no se golpee, que no se caiga, que no se ahogue si está en la playa, por ejemplo, que no se caiga boca abajo en un palmo así de agua y se ahogue, que no sería el primero. Intentar proteger que no se lesione porque las convulsiones se autolimitan solas, siempre, salvo que entre en una situación refractaria de un estatus epiléptico que convulsiona, o que nunca recupera la conciencia, vuelve a convulsionar, bueno, eso es mucho menos frecuente. Lo habitual es que sean personas que están diagnosticadas de un cuadro epiléptico y por el motivo que sea, porque han dormido poco, porque no han tomado bien la medicación, porque han salido de fiesta durante una semana, pero el caso es que convulsionan y las convulsiones se autolimitan, ¿vale? Intentar que no se lesione, fundamentalmente. Dejar que se mueva la cabeza, acompañar incluso el movimiento de la cabeza para que no golpee contra una piedra. Y colocarlo en la posición lateral de seguridad. Luego hay que tener en cuenta también que después de una convulsión los enfermos están inconscientes durante un tiempo, no se enteran de nada, ¿no? Por más que le llamemos, va a estar desconectado completamente del medio y poco a poco ya recuperando su nivel de conciencia habitual. Y ahora vamos a hablar de la RCP, que lo va a comentar Pablo, y luego ya, pues cuando hagamos, que ya no queda tanto, pues haremos un turno de preguntas y preguntáis lo que queráis.
intentar poner un resumen y vamos hablando sobre él, que así nos es más cómodo ir viéndolo. Esto es una patología tiempo dependiente. ¿Qué quiere decir? Que si no hacemos nada, no va a haber nada que se pueda hacer cuando llegue la ayuda especializada. Es decir, si por muy bueno que sea el que venga, le hace una imposición de manos, se va a morir igual. ¿Vale? Esto es algo que tiene que quedar claro. Y la RCP va a ser la misma en cualquier sitio. Sea cual sea el medio, lo que tenemos que hacer, las maniobras que tenemos que hacer, son idénticas. ¿Qué es lo que va a variar? Si estamos solos, si tenemos cobertura y el tiempo que nos va a llevar a hacer la reanimación cardiopulmonar. Bueno, hemos ido viendo un poco si estaba consciente, si estaba inconsciente, si respiraba, si no respiraba, lo que han comentado los compañeros, y ahora ya estamos en el último escenario. El paciente está inconsciente y no respira, por lo tanto es una persona que está en parada cardiorrespiratoria. ¿Cómo lo veíamos antes? La hiperextensión que comentaban los compañeros, simplemente con mayor o menor práctica. No sé si lo podéis, ¿cómo lo veis todos más o menos? Vale. Simplemente con una mano en la frente no nos haría falta prácticamente ni el mentón. Hacemos una hiperextensión del cuello y ya os fijáis, ¿vale? Así, la lengua se quedaría relajada y la persona no podría respirar. Si hacemos la hiperextensión, el músculo lo estiramos y ya el aire, si la persona respirase, lo podríamos ver, oír y sentir. Simplemente acercándonos. En este momento tendríamos que descubrir a la persona. Si lleva una camiseta de manga corta, por ejemplo, que es una prenda liviana, lo podríamos ver a simple vista, pero si nos pilla en invierno, que vamos a la montaña y demás, con la cazadora, etc., tendríamos que abrírselo. ¿De acuerdo? Lo comentábamos con Roberto ayer o antes de ayer en la radio. Tendríamos que llevar un pequeño botiquín que luego en el turno de preguntas o en el curso que vamos a dar más adelante se podría ver. Con 4 cosas podríamos facilitarnos el trabajo. Es decir, si nosotros llevamos una cánula de Gödel que no deja... bueno, vamos a enseñarlo. Si nosotros llevamos una cánula de Gödel que no deja de ser más allá que este tubito de plástico, si lo introducimos en la persona, esta maniobra ya nos la evitamos, porque al introducir este tubito, esta hiperextensión ya queda hecha. Por dentro es un tubo que por dentro está vacío y el aire ya entra y sale. ¿Vale? Entonces simplemente llevando un tubo de estos en nuestro botiquín, que lo pesa a la montaña, esto ya nos lo podríamos evitar. Evidentemente cada uno es de un número, pero si llevamos uno más o menos genérico, nos podríamos apañar. No vamos a llevar otra mochila que solo sea un botiquín. Vale. Hacemos la hiperextensión y nos damos cuenta que la persona no respira, por lo tanto la tenemos en parada. Lo primero que tenemos que hacer siempre es avisar, porque si no avisamos no va a venir nadie a ayudarnos. Cuando avisamos tenemos que decir 2 cosas: qué está pasando y dónde está pasando. Y es mucho más importante el dónde, porque si decimos el qué y se nos acaba la batería o se acaba la cobertura, pues está muy bien que sepan qué pasa, pero no van a saber dónde. Y no van a buscar en todo Cantabria. Entonces, lo que vamos a hacer, seguro que muchos en el ambiente de la montaña conocéis la aplicación My112 o Alpify, ahora se utiliza más el My112. Si vamos a través de esa aplicación, entramos en la aplicación y hacemos la llamada, ya nos va a posicionar la ubicación del teléfono, o sea, donde estamos teniendo ese suceso. Si no hacemos eso, podemos compartir a través de WhatsApp la ubicación nuestra exacta. El 112, nosotros hacemos la llamada, nos van a responder a través de un mensaje de WhatsApp y a ese teléfono le compartimos nuestra ubicación. Lo más importante en el medio en el que nos vamos a mover es dónde estamos, porque es lo que más tiempo nos va a llevar a encontrar, siempre. ¿De acuerdo? En el accidente del otro día, solamente encontrarles fueron casi 2 horas. No había ninguna posibilidad, pero si la hubiese habido, la hemos perdido. ¿De acuerdo? Entonces lo fundamental es saber dónde estamos. Si tenemos conocimientos de primeros auxilios, si nos tenemos que mover de esa víctima para poder hacer la llamada, vamos a intentar recabar toda la información posible. Tenemos una persona de X edad, hombre o mujer, si le conocemos, pues evidentemente más o menos sabremos si tenía alguna patología, si toma medicación para algo, etc.
y luego vamos a saber que es una persona que está en parada. ¿Por qué? Porque no nos contesta y porque no respira. Entonces nos iremos, daremos esa información junto con la posición, colgamos el teléfono porque no hay cobertura donde estamos y volvemos. ¿Y qué tenemos que hacer? Compresiones. La RCP son dos cosas, que son las compresiones torácicas y las ventilaciones, insuflar aire. Es un tema ético y moral de cada uno, lo de las ventilaciones, pero no están quitadas de las guías. Va en desuso, pero quitarse no se ha quitado, ¿vale? ¿Qué conseguimos con las ventilaciones? Introducir aire al cerebro. Sí es cierto que si hacemos las compresiones, el aire residual que queda en los pulmones, que se va moviendo por la sangre, nosotros vamos a hacer que se siga moviendo por todo el cuerpo. Pero cuanto más aire le podamos aplicar, menos cerebro se mueve, por así decirlo, para que nos entendamos. ¿De acuerdo? Vale, esto es un trabajo muy cansado, muy cansado. Lo único que si dejamos de hacerlo, no tiene ninguna posibilidad. Mientras lo hagamos, aunque sea mal, tiene más posibilidades que si no hacemos nada. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer para que sea menos cansado? Realizar la técnica correcta. Y la técnica correcta no es más que tener a la persona tumbada, es decir, yo aquí arriba no lo podría hacer porque estoy incómodo, y no depende de la fuerza mía, sino de la técnica que yo aplique. Aquí arriba, ¿no? Vale. Aquí más o menos sí. Sí. Vale. Si yo me separo del cuerpo de la persona, voy a tener que hacer la fuerza con mis brazos. Si mis hombros están justo encima de su pecho, yo voy a hacer la fuerza con mi cuerpo. Mis brazos bloqueo los codos para que no se doblen. Si se doblan los codos, voy a hacer la fuerza con los brazos. Y entonces es cuando no voy a ser capaz. Pero si yo hago la fuerza con mi cuerpo, a mí no me cuesta. Puedo seguir hablando con vosotros. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer? Mi mano dominante no es prioritario, pero generalmente mi mano dominante es la que pongo el talón de la mano en el centro del pecho. El paciente le he descubierto, ya lo hemos descubierto antes, cuando íbamos a ver si respiraba o no, al ver si el pecho se elevaba, el paciente ya está descubierto. El talón de mi mano en el centro justo, generalmente lo que conocemos como la línea intermamilar, ponemos el talón de la mano dominante y la otra la entrelazamos encima. Bloqueamos los codos y solamente nos tenemos que dejar caer. Es tan importante ejercer presión como separarnos. Es decir, tenemos que dejar que el corazón se contraiga y se expanda. Si solo se contrae, no nos sirve de nada. ¿De acuerdo? Tenemos que hundir el pecho entre 4 y 5 centímetros, que es bastante, y tenemos que hacerlo a una frecuencia de entre 100 y 120 por minuto. Si no vamos a dar ventilaciones, nunca detenemos la RCP, nunca detenemos las compresiones. ¿De acuerdo? No tenemos que contar. Si vamos a hacer ventilaciones, hacemos 30 compresiones y 2 ventilaciones. ¿Cómo hacemos las ventilaciones? Hacemos la hiperextensión que estábamos comentando antes. Con 2 dedos tapamos la nariz para que el aire que yo insufle por la boca no salga por la nariz, ¿vale? Y lo retenga el cuerpo. Hacemos una ventilación, nos separamos para coger aire del ambiente y no viciado de esta zona más cercana del paciente, y hacemos otra. Si no creemos que lo vayamos a hacer bien o no creemos directamente, no perdemos el tiempo. Es decir, no podemos perder el tiempo en ver si hemos hecho bien la ventilación o no. No nos podemos acercar, igual sí, igual no. Repetirlo, bueno, pues igual esta ha sido poco, voy a hacer otra. Eso no. Simplemente las compresiones, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Cuándo vamos a detener la RCP? O cuando la persona tenga signos de vida, es decir, que se quite o que se mueva, cuando llegue la ayuda especializada o cuando el reanimador no pueda más. ¿Vale? Esto es importante tenerlo claro. Ahora lo comentará Pepe. En el ámbito que nos vamos a mover, en el que tiene que ver en este caso con la charla, que es el tema del monte, es un medio adverso, y las isocronas de los recursos, bueno, pues son malas. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Vale? No podemos decir otra cosa. UBIs móviles, o sea, ambulancias de soporte vital avanzado, donde trabajan los compañeros, Cantabria tiene 6, si no me corrijo, si no me equivoco. ¿Vale? Venga,
Sí, ¿no? Vale. Para que os hagáis una idea, entonces, están muy dispersas en el medio y sí que son zonas, generalmente cualquier tipo de monte, incluso, no sé, lo más cercano que se os ocurra, irnos a Cabezón, que la ambulancia es Torlavega, la Wimóvil que le corresponde es Torlavega, ya va a ser casi media hora en llegar hasta un sitio exacto. Y evidentemente no va a tener ninguna posibilidad si no hacemos una RCP precoz, incluso en la vía pública. ¿Con qué tenemos que acompañar esto? En el medio adverso en el que nos movemos es complicado, pero con un desfibrilador. Si nos encontramos en un medio urbano y tenemos que decidir entre hacer una RCP, un masaje o ir a buscar un desfibrilador, tenemos que ir a buscar un desfibrilador. No ir a buscar de recorrer las calles a ver dónde hay uno, sino tener concreto dónde está e ir y cogerlo. ¿Vale? No nos vamos a meter en cómo se usa, que se nos va un poco el tiempo, pero bueno, es muy sencillo. ¿Cómo se me ocurrió esto? Fundamental, si estamos solos, marcar al 112 y dejar el teléfono en altavoz y nosotros nunca colgamos. Luego, lo que nos puede llevar un poco más a debate, el teléfono al que llamamos siempre tiene que ser el 112. ¿Por qué? Si nosotros estamos haciendo una ruta en el monte y marcamos el 061, que es el número que pertenece a emergencias sanitarias, está muy bien, pero solo va a venir a ayudarnos una ambulancia. Si marcamos el 112, puede venir un helicóptero, puede venir un camión de bomberos con un desfibrilador, puede venir la patrulla de la Guardia Civil, puede venir cualquier recurso que pueda prestarnos ayuda. Si nosotros marcamos 061, solamente va a venir una ambulancia, ¿vale? Que no es poco, pero igual no es el recurso más cercano a nuestra posición. Y si estamos, por ejemplo, dentro de una prueba o dentro de un evento, lo que se denomina un dispositivo de riesgo previsible, es decir, en este caso, por ejemplo, el domingo, que es lo más cercano, el tren de Río Tuerto cuenta con un plan de autoprotección. En este caso, nosotros que vamos a estar con 2 equipos y aparte hay 2 ambulancias. Si nosotros marcamos 061, van a llamar a una ambulancia de servicio público que se va a desplazar. En esta zona va a ser la de Solares. Pero si marcamos el 112, va a alertar, aparte de 061, a los recursos propios que tiene la prueba, que son mucho más cercanos, porque ya está en la propia prueba. ¿Vale? El 112 siempre va a tener cobertura, bueno, miento. Siempre que haya una compañía que tenga cobertura, aunque yo sea Vodafone, si donde estoy hay cobertura de Movistar, se va a aprovechar de esa cobertura. El 061 no. ¿Vale? Si no hay cobertura de mi compañía, no va a funcionar el teléfono. El 112, si no hay cobertura de mi compañía, pero sí de otra, se va a aprovechar. ¿De acuerdo? Esas son otras cosas que tenemos que tener en cuenta. Y fundamental, las 30 compresiones y las 2 ventilaciones, si no, solamente las compresiones. No bloquear los codos y simplemente es dejarlos caer. Y luego es muy importante que si no hacemos nada, no va a tener ninguna posibilidad. Si hacemos algo, le estamos dando la más mínima posibilidad, pero se la estamos dando. ¿De acuerdo? Y por hacer unas compresiones no nos va a pasar nada, por mal que las hagamos. Lo suyo sería que cada 2 minutos nos relevemos el rescatador, el reanimador en este caso. Pero si no tenemos otra opción y estamos solos, lo tenemos que hacer solos. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora a las pediátricas, que tiene un pequeño cambio. Lo he hecho. Por favor. Vale. Lo diferente en los niños, en este caso los lactantes, es que la parada se va a deber... ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Se va a deber al aparato respiratorio. Entonces lo iniciamos con 5 ventilaciones de rescate. En los adultos, como generalmente se debe a una patología cardíaca, directamente damos prioridad a las compresiones. Pero en los lactantes, niños en realidad, lo hacemos con el aparato respiratorio. Entonces damos 5 ventilaciones de rescate. ¿De acuerdo? Esta es la única diferencia. Luego, al dar las compresiones, en vez de hacer 30, hacemos 15. ¿Por qué? Porque a la mitad de compresiones de un adulto volvemos a meter 2 ventilaciones más. Se le da más prioridad a las ventilaciones. Si no las hacemos, siempre y cuando no detengamos las compresiones, correcto. ¿Vale? Es decir, habrá gente que diga, yo no voy a hacer las ventilaciones bien, pero por no hacer eso, no significa que no tengamos que hacer las compresiones. ¿De acuerdo? Vale, y esto igual que ha explicado antes Fer, no hay
una edad, un tamaño o un peso. Va a depender de nuestra capacidad física o del tamaño del niño. Con 8 años no todos los niños pesan igual, ¿vale? Y con 40 años no tenemos todos la misma fuerza para poder ejercer. Entonces no hay nada que podamos estipular para poder hacerlo. Vale, lo que os he explicado antes de cómo detener la RCP. Y aquí, que es una patología tiempo dependiente. Si no hacemos nada en los primeros 10 minutos de esa parada, sí que existe posibilidad realmente de revertirla, pero los daños cerebrales van a ser muy considerables. Es decir, igual sacamos un vegetal. Ahí ya, que cada uno valore u opine. ¿Vale? Entonces hay que hacerlo desde el minuto 0. En el momento que nosotros encontremos a esa persona que está parada, es decir, que está inconsciente y no respira, tenemos que iniciar sí o sí la reanimación cardiopulmonar. ¿De acuerdo? Si dudamos y hay alguien más especializado que nosotros, le dejamos que lo inicie y nosotros le decimos que podemos tener un conocimiento o que le podemos ayudar, que nos pueden guiar. Por teléfono, si lo hacemos telefónicamente, cuando nosotros llamamos al 112, se nos va a pasar con el médico coordinador de C61 y nos va a dar unas guías, unas pautas telefónicas, igual que os he explicado yo aquí. El descubrir el pecho, el poner nuestros hombros sobre su pecho, el entrelazar una mano dominante, el talón, posarlo en el centro del pecho, entrelazar la otra, bloquear los codos y hacer el peso con mi cuerpo, va a ser exactamente igual esas pautas, ¿de acuerdo? Incluso os acompañará contando para marcaros un ritmo, pero realmente el ritmo es alto, o sea, hay que ir rápido, ¿vale? Bueno, voy a hacer aquí con subir otra vez, pero más o menos hay que hacer un ritmo rápido, ¿vale? Bueno, pues ahora lo voy a ver. Y ahora vamos a dejar aquí a ver. Bueno, ya es lo último, ya. Bueno, pues aprovechando que yo trabajo aquí, pues os voy a comentar que no es infrecuente que en algún momento pues alguien tenga que solicitar ayuda y que envíen y que haya que tenga que ir el helicóptero, que es una de las... En la montaña es lo más frecuente, porque otro tipo de servicios no van a poder llegar, van a poder llegar por tierra, obviamente, de hecho trabajamos por tierra también, pero tardaremos mucho más. ¿Qué hace el helicóptero de la comunidad? Hay dos, antes lo comentaba con alguien, aquí hay dos helicópteros fundamentalmente, uno de ellos depende del Ministerio de Fomento, que es estatal, y que es el helicóptero de salvamento marítimo, y otro que tiene también la base aquí en el aeropuerto, y el otro helicóptero, que es en el que yo trabajo, que depende, es autonómico y depende de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria. Son dos máquinas distintas y cada una tiene unas características diferentes también. Nosotros, estas son las intervenciones que hacemos, que es el SAR-MAR. Bueno, SAR es un acrónimo, viene en inglés, que significa Search and Rescue, búsqueda y rescate. El mar, o en tierra, en este caso en la montaña pues sería un SAR-tierra. La lucha contra incendios, que como sabéis aquí la época de los incendios suele ser la época del viento sur, a diferencia del resto de España, que es en verano, pues aquí suele ser más entre noviembre y abril. Y los tratados sanitarios, que los hacemos en conjunto con el 061, que son EMS, que es otro acrónimo, Helicopter Emergency Medical Service, y que van de el helicóptero va de una superficie a otra. La diferencia entre un vuelo EMS y un vuelo SAR es que el vuelo EMS tiene que ir de una superficie a otra superficie, o bien de un aeropuerto a otro aeropuerto, tiene que tener una zona de toma controlada, y en cambio los servicios SAR, el helicóptero toma tierra donde el piloto quiere o donde puede. En la montaña la mayoría de las veces no se toma tierra y lo hacemos todo mediante una grúa. Bajamos colgados con un cable y hacemos las operaciones con el material que necesitamos. Bueno, la tripulación es esta, hay dos pilotos, uno ejerce la labor de copiloto, que se ocupa de las comunicaciones, de las coordenadas, de auxiliar al piloto en todas aquellas operaciones que no son críticas. Hay un operador de grúa que se ocupa de la grúa, de subir y bajar el personal y el material, y luego además es los ojos del piloto. El piloto cuando está en la vertical del nido ya no ve nada y se tiene que fiar de las indicaciones que le da el operador de la grúa. Es muy importante su trabajo.
y luego hay dos personas que trabajamos en el suelo, que es el médico y el rescatador. Hacemos todo lo que hay que hacer entre dos. ¿Qué podemos hacer cuando solicitamos el helicóptero y llega? Nosotros nos pasa muy a menudo. Las personas que solicitan el helicóptero, cuando le ven, se piensan que los que van dentro les ven a ellos, y no es así. Si no se mueven, si no arman un poco de bulla, por decirlo así, si no hacen aspavientos, si no señalan su situación con ropa o con una cinta de plástico, a veces una cinta larga de un color vivo, pues se ve y además le indica al piloto la dirección del viento a la hora de hacer la maniobra. Entrar por un sitio, entrar por otro, el viento es muy importante, que sea nuestro aliado y no nuestro enemigo. Es importante la ropa vistosa, no se puede ir vestido de gris o de negro a la montaña. Hay que ir con ropa colorida, verde, rojo, porque eso se ve desde el aire, incluso desde tierra. Quien tiene conocimientos pues puede balizar la zona, una zona con piedras o con algo, en una zona llana, de manera que el piloto pueda ver que ahí tiene posibilidades de aterrizar. Aun si, de todas maneras, siempre será su decisión, la de tomar tierra o no tomar tierra. Como la mayor parte de las veces no es posible, hay que, todo aquello que pueda volar, hay que atarlo. Esterillas, mantas térmicas, gorras, chubasqueros, eso todo sale volando y eso todo va directo a la turbina. Al final acaba ahí, no sé por qué, pero acaba ahí. Y o lo microniza y sale confeti, o atasca la turbina y aquello explota. Entonces es muy importante que todo lo que pueda volar esté atado. Hay que protegerse del aire que desplaza, porque a la hora de tomar tierra, el helicóptero evidentemente va bajando, y si no toma tierra, que se hace una operación con la grúa, se pone muy encima intentamos que no sea así, pero a veces es necesario que pues bajar en la vertical del herido, porque es una zona muy expuesta o una zona difícil de hacer la grúa en otro sitio, y desplaza una cantidad de aire tremendo, hace muchísimo ruido y te puede tirar. De hecho, muchas veces hacemos la maniobra en cuclillas o no sentados, pero con las piernas muy abiertas para aumentar la estabilidad, porque es un vendaval realmente lo que suelta aquello y te puede despeñar incluso, ¿no? A la hora de entrar, si el helicóptero toma tierra, nunca hay que acercarse a la máquina, siempre hay que estar en una posición agachada esperando las indicaciones del personal, porque el helicóptero este que tenemos aquí es grande, pero no siempre toma tierra en una zona llana, cuando toma tierra. Entonces, en una zona inclinada, las aspas, las palas, pueden estar muy cerca del suelo y no se ven realmente, ¿no? Entonces es necesario entrar en una zona concreta, de manera que las aspas o las palas no nos corten la cabeza, que no sería la primera vez que ocurre. Entonces, hay que hacer, a veces que dar un rodeo para entrar por la zona baja, por la zona más baja. Es decir, del helicóptero se baja y el helicóptero se sube. Esa es un poco la regla mnemotécnica. Y luego esperar a que alguien de la tripulación pues, nos autorice a movernos hacia un sitio o hacia otro. Incluso nosotros cuando bajamos, que vamos ahí con pacientes, mochilas y tal, yo tampoco me preocupo muchas veces de por dónde. Miro al operador de la grúa y él me dice dónde tengo que ir. Me hace así y yo voy por allí, por donde él me dice. Bueno, esto son cosas prácticas. Más o menos tardamos 20 minutos, 23, por ahí, desde el aeropuerto a la zona más alejada de la comunidad. Las zonas más alejadas son la zona de Castro, Urdiales, Sámano, toda esa zona ya muy cercana al límite provincial. Por el sur, la zona de Campo, y por el oeste, pues a Fuente D, Cabaña Verónica, un poco esa zona. Tardamos unos 20 y pocos minutos, ¿no? 30 minutos es un poco excesivo, quizás sería Collado Hermoso, pero Collado Hermoso ya no forma parte de la comunidad y si hay algo que hacer ahí, lo va a hacer el helicóptero de León, salvo que no pueda llegar por la meteorología y tengamos que ir nosotros, que esto es interactivo, ¿no? Hay una coordinación entre las tres comunidades autónomas, Castilla y León, Asturias
y Cantabria, de manera que cuando hay un servicio que una comunidad no puede llegar y la otra sí lo harán ellos. Hay que moverse para que nos vean. La señal internacional de ayuda es esta, esto hay que saberlo. Cuando nosotros desde arriba vemos a alguien que está así, sabemos que esa persona necesita ayuda. No, esto no nos vale, así, quieto. Y cuando no necesita ayuda, hay que ponerse así. Porque hay grupos, a veces vamos a buscar a alguien, por ejemplo, que vaya a Verónica en verano, que hay un grupo aquí, otro más arriba, y al final todos te saludan y no sabemos quién rayos nos ha llamado. Pero entonces, cuando alguien en un grupo hace así, sabemos que ese no es el grupo que buscamos. ¿Vale? Y ya está. Ahora pues se abre un turno de preguntas para que preguntéis lo que... Un breve inciso, antes de pasar a las preguntas, si hay alguna. Hablando del helicóptero, siempre estamos, o siempre es noticia, o se da una especial relevancia a la necesidad o a la obligatoriedad de cobrar los rescates, ¿vale? Nosotros desde Sanitarios Trail, o desde nuestro punto de vista deportivo, siempre recomendamos el que os federéis, ¿vale? Igual que un futbolista se federa, igual que un jugador de tenis se federa, igual que un atleta se federa, ¿vale? Nosotros siempre que hacemos una actividad deportiva recomendamos federarse, porque eso nos da una seguridad, nos da una garantía y nos da un respaldo de cara sobre todo a cualquier suceso imprevisto que pueda suceder, ¿vale? No os quiero contar que no ha pasado casi nunca, pero hace poco unos madrileños, creo que fue, se les quiso cobrar el rescate por una imprudencia en la montaña, ¿vale? Estando federados vamos a tener un respaldo, una seguridad, ¿vale? Ya no solo en temas de helicópteros o de rescate, sino cualquier otras muchas facetas, o sanitariamente, sino por un imprevisto, como tener ahí un respaldo, ¿vale? Entonces, la actividad deportiva, si nos podemos federar, mucho mejor, porque al final es un respaldo que tenemos y esta nunca estará más. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Los rescates no se cobran, en general, y en general muy general, salvo que vayan en contra de una alerta establecida, en general de la Agencia Estatal de Meteorología, pues de vientos, huracanados, mala mar, siempre hay algún listillo que sale hacia el sur, ya que hay 4 metros de ola. Pues en ese tipo de situaciones donde hay un riesgo objetivo y que se ha alertado a la población claramente, pues el gobierno, y con razón creo yo, contempla la posibilidad de ejercitar el cobro del servicio, quien sea, pues los bomberos, nosotros, por eso es importante pues, tener sentido común, no sobrevalorar nuestra condición física a la hora de hacer algo y no subestimar lo que vamos a hacer. Esto lo hago yo, si lo hace Kilian, o sea, el efecto, lo comentaba antes con alguien, el efecto de Catlón, el efecto Calleja, el efecto Kilian, hay muchísimos efectos que y de manera inconsciente mucha gente, pues por imitación, pues esta puta 3 horas. Esto no yo nada. Y son 3 horas con 2000 metros de desnivel y eso te lleva 9. Y la gente no lo sabe y subestima la actividad que hace. Bueno, si alguien pregunta algo sobre más o menos. ¿Un cuantificado cuánto puede costar un rescate? Bueno, pues no lo sé, pero sobre 3.000 y pico pavos. Sí, la máquina, el personal, sí, todo tiene un precio al final. No sé cuánto puede ser, pero... El gobierno de Cantabria lo tiene regulado como tal. Es decir, si lo quiere facturar, hay tablas públicas para ello. O sea, no se factura como norma general, pero sí está regulado para que se pueda hacer. Es decir, que viene el lobo, nunca ha venido, pero el día que venga alguien... A ver, tampoco se trata de penalizar la actividad física del deporte, que no es así. Yo creo que no es un afán recaudatorio, pero una operación, un rescate con helicóptero es un riesgo para la tripulación, un riesgo evidente. Tener en cuenta que y no se puede ir a la ligera. Arriesgan su vida para salvar otra, ¿vale? Y eso, en principio, ¿vale? Poco dinero hay para pagar eso. Vamos a gente que se pierde, gente que se cansa. Muchas veces son imprudentes. Si pasa algo, llamamos y ya vendrán. Y lo comentaba antes con alguien, el perfil del montañero que tiene 50 y tantos años, a esos nunca vamos a buscar a nadie de esos.
¿Por qué? Porque hay gente que se formó en un grupo, que tiene conocimientos de orientación, de meteorología, de autorrescate, no ve las cosas en las redes sociales, es gente que está acostumbrada a sacarse las que están en el fuego ellos solos en la época en la que no había un servicio de rescate arreglado. Y ese tipo de personas con formación cada vez se ven menos. Y eso se nota en nuestro trabajo. ¿Interactuáis con el GREIM? Claro, sí. Sois, o sea, Bueno, son dos organismos distintos. ¿cómo os organizáis? ¿Cómo... Objetivamente, Eso, las competencias del rescate lo tiene la comunidad, el gobierno de Cantabria, y ellos deciden el recurso que les parece más adecuado. objetivamente, el GREIM, al pertenecer a la Guardia Civil y al pertenecer al Estado, no dejan de ser militares. Entonces, objetivamente, no podrían hacer rescates a personas civiles, tal y como están montado las leyes hechas, ¿vale? Entonces, hay comunidades autónomas que tienen asumidas las competencias y si la llamada entra a través del 112, tienen la obligación de responder a esa intervención al tener asumidas las competencias, o comunidades como País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, etc. Y el GREIM siempre va a tener que intervenir en las funciones propias policiales. Es decir, todo lo que tenga que intervenir como parte judicial, etc., debería intervenir así. Y si no, por ejemplo, Aragón tiene esa competencia pasada a la Guardia Civil. Entonces incluso tiene un médico del 061 de Aragón que está embarcado en la tripulación de la Guardia Civil. Pero en principio la competencia en sí es de la comunidad autónoma. No es muy entendible siempre, porque por medios materiales y por medios personales tienen rescates y capacidades para que son mucho más específicos ellos, sin duda, pero el político, que al final es el último responsable de todos nosotros, es el que tiene el papel. Y como ha podido pasar en Valencia con la Dana. El que quiere ir a trabajar, bien, pero el político es el que tiene el papel. Entonces, el problema es ese. Pero sí, generalmente no hay ningún problema. Colaboramos habitualmente para y intervenir. la relación es excelente. La Guardia Civil tiene las competencias de la Policía Judicial. Cuando hay un fallecido, por ejemplo, algún precipitado, nosotros vamos y bueno, tenemos que comprobar que el paciente ha fallecido. Pues, yo como médico o uno de mis compañeros pues tiene que bajar a la zona del suceso y certificar la muerte. No se ha certificado de función porque es una muerte violenta, pero sin certificar el fallecimiento. Luego la Policía Judicial, que es la Guardia Civil, es la que se ocupa de recuperar el cadáver. O bien le pide al gobierno que lo haga con nuestros medios, y somos nosotros los que recogemos el cadáver, o bien son ellos los que con sus medios, con su helicóptero, pues le recogen. Pero bueno, la Guardia Civil tiene la última palabra porque es la Policía Judicial. Aunque hayas contestado un poquito la pregunta, ¿qué tipo de formación os encontráis en los montañeros y en las montañeras? Aunque ya se ve los de más edad, están como mejor. ¿Y vosotros como sanitarios? Las personas que tienen más edad, que llevan más experiencia en la montaña. Que te iba a continuar, ¿no? Y vosotros como sanitarios, ¿qué nos recomendáis? ¿Una formación antes de cuando estás saliendo a la montaña? Bueno, no como sanitario, sino en general pues empezar desde abajo y salir con gente que tiene experiencia, tener conocimientos de meteorología, de orientación. Es sorprendente la cantidad de gente que no sabe usar una brújula y ni la lleva ni lleva mapa, va con su GPS y su Wikilog y si eso se pierde no sabe dónde está, no sabe por dónde ha venido, no sabe por dónde tiene que ir. Bueno, pues yo creo que salíamos con mapa, con la hay que saber brújula usarle, y sabíamos dónde estaba. Bueno, y a veces hay con personas que tienen más experiencia y que van enseñando, ¿no? Los grupos de montaña pues cada vez salen menos, cada vez hay menos grupos de montaña, cada vez hay más grupos de 2, de 3 personas que organizan una ruta, yo creo, ¿no? Al final siempre hay un material mínimo necesario, unos conocimientos mínimos necesarios, lo que se dice siempre de nunca salir solo. Entonces, cualquier actividad, ya sea montaña, cualquier actividad nos lleva a unos mínimos. Entonces, cualquier mínimo que nos queramos saltar, pues igual no hoy, pero igual el día de mañana nos lleva un problema y ahí es donde vamos a ver la diferencia entre haberlo hecho bien o haberlo hecho regular, vamos a decir. Hay una cosa que es tan fácil como la temperatura nuestra. Antes estábamos hablando, vamos a leer,
La isocrona del helicóptero son los 20 minutos que tiene de activación, es decir, desde que se recibe la llamada, se le moviliza, acuden al hangar y despega, mínimo son 20 minutos, más el tiempo de viaje a cualquier sitio de la orografía de Cantabria. Entonces, el tratamiento de la hipotermia. Trabajamos mucho lo que son las mantas técnicas, que apenas abultan, pero llevar dos, por ejemplo. Pepe, bueno, cuenta tu kit de Bueno, supervivencia. yo llevo ahí una bolsita con, pues cuando voy, depende de invierno o verano, pues ahí me llevo pues, un mechero, un poco de alambre, unas bridas, una manta térmica, una cinta para hacer unos arneses de fortuna si hace falta, una roseta, pues si se me pierde alguna cuando voy con los bastones o hacer esquí de montaña, pues llevar algo ahí que, para hacer un punto caliente, unas velas, llevar ropa de abrigo, llevar un poco de comida, llevar, en invierno pues hay que llevar, cuando se hace esquí de montaña hay que llevar pues, un arma, hay que llevar una pala, hay que llevar una sonda, tienes un esguince de tobillo y no te puedes morir porque tienes un esguince de tobillo, tienes que tener que hacer un refugio de fortuna, aguantar allí un tiempo y eso mucha gente no lo lleva, le da igual y eso puede ser, ¿no? A veces vas para un día, llevas una cantidad de cosas que es las que llevas para 5, pero... Haceros una idea, os vais de vacaciones, hacéis la maleta, me voy a las islas a pasar 15 días en verano, a meter esto por si acaso, esto por si acaso, esto por si acaso, esto por si acaso, vienes de viaje y has utilizado la mitad, pero lo has llevado por si acaso. Pues voy a la montaña y hago lo mismo. Meto esto por si acaso, meto esto por si acaso, si lo uso, bien, que no, lo vuelvo. Pero voy prevenido. Y además, bueno, si te gastas un poco el dinero, que al final este material sí que dura mucho tiempo, suele ser más pequeño, más compacto y objetivamente es mejor. Cada uno evidentemente en la medida de sus posibilidades, pero en el tema de la montaña, lo que es más caro siempre es mucho mejor. Te dura más tiempo, Pepe siempre nos lo dice, pero si tú te gastas el dinero en una prenda de abrigo, cuando hay 20 grados te da igual, cuando hay 15 te da igual, pero cuando llevas 5 horas a 6 grados, ahí es cuando notas lo que de verdad tienes. Y si pasa por el día ni tan mal, pero si te pasa a las 7 de la tarde en invierno, el helicóptero no va a volar. Entonces va a venir un equipo andando. O sea, se te va a hacer muy largo y vas a pasar mucho frío. Entonces el tratamiento de la hipotermia es lo que nosotros sí que podemos, como pacientes en este caso, poder trabajar desde nuestro medio. Si yo tengo un esguince no me puedo mover, o si tengo una fractura no me puedo mover, pero si tengo frío y he sido precavido en ese aspecto, sí que lo puedo trabajar, ¿vale? Y una manta térmica y una vela no es tan complicado, ¿vale? ¿Cuántas noticias vemos de personas que se les rescata y porque no tienen ropa, van a pantalón corto, en octubre, ¿qué pasa? ¿Veis útil llevar una emisora aparte del móvil? Bueno. Sí, incluso un teléfono satélite. Un teléfono satélite no es tan caro, es mucho más caro un iPhone, a empezar, y es tu seguridad, te salva la vida. Y sobre todo, bueno, no sé decir solo, pero un teléfono satelital es una cosa que vale muchísimo menos que un iPhone y bueno, pues es la diferencia entre... En nuestro ejemplo concreto, por morirte ejemplo, o no morirte, vaya. hacemos actividades en la cabaña, en la zona de poblaciones, mejor, y a día de hoy estamos implementando la emisora, porque no hay cobertura de teléfono y nos movemos con emisoras. Las hay muy sencillas, muy baratas y de hecho la batería dura bastante, el porte, el tamaño del equipo en sí es pequeño y con un canal en directo, como es un ambiente abierto, sí que puedes trabajar mucho y cómodo. Y de hecho, bueno, yo sé que por ejemplo no, pero yo por ejemplo en el servicio que estoy ahora utilizamos los típicos Baufen, que si, vale, pues esos equipos. Entonces al final es muy cómodo, porque es muy chiquitín, funcionas en directo, la batería dura un montón y sí que te es cómodo. Incluso hay alguno que tiene con linterna, entonces si lo coges con más funciones, que tampoco es mucho más caro, es muy cómodo. Y si funcionas en directo o te conoces un poco a radioaficionados, etc., si tienes un canal que tenga la zona a la que vas a trabajar, al final lo básico aquí es poder comunicarte. Si no te puedes comunicar, da igual lo que tengas, pero si no te puedes comunicar, no tienes opciones. En el caso de las coberturas, muchos suyos supongo que desde tu teléfono, que si es por satélite te comunica
¿Soy ruso? He oído muchísimas cosas. No, aunque no tengas cobertura, sí que porque coge no sé qué en otra antena. O sea, si no hay cobertura, no hay cobertura. Si no hay cobertura, no hay opción. Pero si no hay cobertura de ninguna compañía, no hay opción. Otra cosa es que tú seas Vodafone y la zona en la que estás hay cobertura de Movistar. Para llamar al 112 se aprovecha de la cobertura de otra compañía. ¿Y con la aplicación de comentabas? También, sí. Eso es. Sí. Lo único que tú, por ejemplo, a 061 no vas a poder llamar. Al teléfono de los bomberos no vas a poder llamar. Solo vas a poder llamar al 112. ¿Vale? Hablando de la cobertura, ¿creéis que es interesante ir pendiente un poco del móvil para ver las zonas en las que tienes cobertura, en caso de que pase algo puedes acceder a ellas para llamar a alguien o algo? Si tú siempre trabajas las mismas zonas, eso sería interesante que lo tuvieses conocido. Lo único que también está el típico que va mirando siempre al móvil. Sí, ¿no? Entonces, eso es. O el que se hace la foto, el que va a hacerse la foto, pues esto es lo mismo. Si tú vas mirando al móvil, no vas mirando el suelo. Y luego, otra cosa que tampoco conocemos todos, si tú quitas los datos del teléfono, ahorras batería y tienes solo para llamadas, ¿vale? Si tenemos poca batería, quitamos la batería de los datos móviles, es decir, los datos móviles los restringimos, lo podemos whatsappear, pero podemos tener llamadas del teléfono. Claro, sí, cada uno la prioridad que quiera. A ver, no es necesario. Yo el teléfono siempre lo llevo apagado. Lo llevo apagado, como a tope de Vas a la batería. montaña, te haces Yo no selfies, utilizo te el haces teléfono una para foto nada. y cuando te pasa la emergencia y tienes que llamar, dices, he fundido la batería haciéndome selfies y haciendo una videollamada en directo para que vean el paisaje. Entonces, vamos a la montaña, hay que tener claro a dónde vamos, a lo que vamos, cuánto vamos a tardar, a ver si es necesario llevar una batería de repuesto. O un teléfono de los antiguos, de los de tapa, lo que sea, eso al final puedes llevar una bolsa así, que ni se te moja ni nada, le llevas ahí metido. La batería te va a durar siempre y como no te hace falta tener tarjeta SIM para llamar a emergencias, eso te sirve. Antes has comentado que ir con ropa visible, ¿no? Sí, vistosa. Sí, Que se vea bien. También es conveniente llevar el frontal siempre. Sí. Porque la noche Frontal, puede caer en cualquier momento. frontal, aunque sea una ruta de un día para acabar a las 4 de la tarde, que nunca sabes lo que va a ocurrir. Luego hay gente que habla de que, bueno, pues llevo una linterna. Pero la linterna te evita poder utilizar las manos para otras cosas. Bueno, es luz, al fin y al cabo, ¿no? Sí, pero no sé la nada. frontal Yo y la veo linterna más útil un frontal. es preferible llevar el frontal. Sí, además tiene luz LED, consumen menos. El frontal es una cosa imprescindible, yo creo. Sí. Y otra recomendación es que sea pilas, porque tú puedes llevar más pilas. Si esa batería, estás jodido. Lo mismo con GPS, por ejemplo. Los GPS de montaña, para mí son mejores que los que funcionan con pilas. Porque la batería puede acabarse, si tú llevas pilas de repuesto. Yo creo que es mejor llevar un GPS específico para la actividad que no utilizar el teléfono. El teléfono es, en la montaña yo lo veo más, pero es una opinión personal, para una emergencia. Para llamar a alguien, para que me ayude. Si te voy gastando la batería, como decía, pues al final usa un GPS que vale infinitamente menos que un teléfono y te da muchas más posibilidades a la hora de moverte, porque es un GPS al fin y al cabo. Y hay que saber usarlo, claro. Otra cosa que me llama mucho la atención es la cantidad de gente hoy día con bota baja, o sea, con playera en vez de con bota de caña. Y con tacones, he visto yo en caña verde. Eso ya, Lo cual me tengo un mérito tremendo. lo de bota baja, eso ya es la opinión de cada uno. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos un compañero que él prefiere, pues una playera en concreto de estas, baja, en vez de la caña. Bueno, ahí... De cómo se sujeta el tobillo con una bota. No, eso no es indiscutible. Evidentemente la bota, la caña, te lo sujeta más, pero bueno, también las hay más o menos líquidas. Entonces, eso al final... Esa baja nunca se va a... Correcto. Otro curso de la Federación de los auxilios estaba hablando de los triángulos reflectantes. ¿Eso vosotros qué opináis? Porque estaban hablando de un triángulo que tiene en el medio un punto. Y uno de las Grey de Pirineos, un rescate, dijeron que era fundamental. En unas charlas hace un año, Yo tampoco. un triángulo que tiene en el medio un punto. Es la AliExpress lo encuentras por 50 céntimos. Es como las bolitas de los coches que pones en el techo y se iluminan. Sí, pero tiene en medio un agujero.
hablaban de Grey con una linterna o tal, de noche como un láser, hacer un puntero. Sí, es como un reflectante. ¿Vosotros habéis ido a ver eso? Yo no Supongo que será un poco parecido al espejo de señales, que lleva un agujero Eso, y sí. tú miras y enfocas el rayo, digamos, Sí, eso es. la luz que lo refleja, lo enfoca a donde tú quieres que enfocarlo, ¿no? Será algo parecido. Sí. Y lo colocas y venía en el helicóptero y el helicóptero verá un destello. Eso es. Yo no lo conocía así. Al final, todo lo que sea... en Alice por 50 céntimos. Sí, sí, sí. lo que comentaba el compañero, al final con el frontal, Todo lo que sea- los frontales tienen la opción de luz fija, luz intermitente, que generan el destello, pues te vale de... La luz flash, estas linternas que sueltan un flash. Es que eso lo vi yo en Eso se ve mucho mejor que... Es que eso lo vi yo en uno de los vídeos de este de Rescate de Grey, ya sabes, Genera 2, hicieron unos episodios de ello y tal. Y lo vi, vamos, en uno de los rescates por la noche daban como un puntero. Sí, seguro. Todo lo que sea mejore la visibilidad es bienvenido. Claro. Sí, es que en una charla que hicieron en Thanos hablaron del triángulo, hablaron de ello. Sí, yo no lo conocía, pero estoy seguro que es súper eficaz. Por eso lo he preguntado si vosotros estabais un poco informados de ello. Vosotros como asociación y demás, os vamos a ver ahí por los trades y tal para ayudar y demás en las carreras. Sí, de hecho, como comentaba antes Pablo, el domingo estaremos en primer puesto. Esa la de 3. Que es campeonato de la historia y estaremos ahí con todos los puestos de sanitarios. Pues sin muchos voluntarios nosotros. Ahora mismo somos 10 en la asociación. Lo que pasa es que nosotros, cada vez que mandamos un equipo a una prueba, el equipo, en este caso no, pero bueno, quiero decir, el equipo mínimo para ir a una prueba y dar una asistencia y una cobertura óptima es médico, enfermero y técnico. O sea, nosotros si tú adquieres el servicio, en este caso, nosotros el equipo mínimo es un equipo completo, que es el técnico, médico y enfermero. Y luego ya hay los que quieras. La carrera la contrata. Eso es. La que quiera tener el derecho. Bueno, vamos a tener que cerrar ya porque nos van a echar en breves. Comentaros que está programado para el próximo sábado 29 un taller de unas 4 horas en colaboración, bueno, no programa la federación, en colaboración con ellos, con Sanitarios Trail, para la asistencia sanitaria. Sería un poco plasmar, como hemos visto hoy, dar un repaso rápido a estas y alguna otra patología o situación más y llevarlo al terreno operativo. ¿Vale? Haríamos una explicación de nuevo de la RCP básica, el que quisiera podría dar más en un maniquí, podríamos practicar la aproximación de seguridad, sería un taller parecido a este, pero añadiendo la parte de práctica. ¿Y el 29 dónde? ¿Y dónde va a ser? Será en Cartes, sí, para los inscritos se va a confirmar. Va a haber novedades sobre ese curso ahora a principio de semana por parte de nuestra compañera de comunicaciones, en redes, en las redes de la federación, en la agenda de CAM en concreto, pero bueno, a través de Instagram y demás aparece el curso. Y también, bueno, ya se publicarán otra serie de cursos que están más enfocados al mes de mayo, la época estival, que son los de, bueno, escalada clásica, deportiva, arranquismo, que también antes de que acabe este mes lo publicaremos. Pero este concretamente será en Cartes y confirmaremos el lugar al transcurso del principio de esta próxima semana. Pero informáis a los clubs de montaña, ¿no? Sí, hemos enviado la programación a los clubs y demás. De todas maneras, cualquier duda relacionada con la parte que nos toca, en email o en Instagram, a través de un mensaje privado, o resolvemos las dudas que queráis. ¿Alguna cosa más? Pues nada, bueno, a vosotros. Muchas gracias. GPS es barato. Encima ahora que lo has vendido como cambio, mira, joder, ahora me lo vais a puedes llamar por satélite.
vamos a